¿Por qué se produce un ictus que cobró la vida del famoso político español que tenemos aquí en pantalla, don Alfredo Pérez, a la edad de 67 años? Y uno dice, o por lo menos muchos de los españoles dicen, un hombre saludable, un hombre que se veía bien. ¿Qué produce un ictus? ¿Cuánto tiempo tengo de reacción? ¿Y será que mi cuerpo da señales de que puedo padecerlo, que puedo sufrirlo? Hoy vamos a abordar este tema y nos complace tener al doctor, muy buenos días, don Marco Mora, neurocirujano, gracias por acompañarnos, para que nos amplíe sobre este tema. Doctor, en el caso justamente del político español, 67 años, don Alfredo, y la gente decía delgado, activo, saludable, podríamos decir, ¿por qué llega un ictus mortal en el caso de este político? Bueno, muy bien, tal vez hablemos unos poquititos segundos sobre la palabra ictus. En Costa Rica se usa un poquito más en el medio hospitalario, médico, pero no tanto en el medio social normal. En España sí lo usan un poco más. Ictus quiere decir algo que sucede de pronto, inesperadamente, y que puede ser en el cerebro, ictus cerebral, en el corazón, ictus cardíaco, en el intestino, ictus intestinal. Quiere decir que algo se interrumpe, algo sucede, que aparecen síntomas inesperados en forma súbita. Este hombre, que podríamos decir que a lo mejor luce muy saludable, especialmente a una edad bastante todavía que tiene una expectativa todavía por lo menos de unos 15, 20 años, de pronto hace un ictus, digámosle así doblemente. No sabemos si fumaba. Si fumaba, Verónica, está muy mal, porque el cigarrillo, por más que usted se cuide, por más que se cuide la dieta, el colesterol, que haga un poco de ejercicio, el cigarrillo nos va a hacer muchísimo daño en la circulación del organismo y en este caso en la circulación cerebral. Quiere decir que hay un daño progresivo, digamos, no sabemos si era que este hombre fumaba, pero podríamos mencionarlo como una posibilidad. El otro tema es el tema de la familia, de que se enferman o de que han fallecido los familiares inmediatos de este hombre. Un tema genético, doctor, un tema hablando. Familiar, Okay. Digamos, algunas veces genético y otras veces más bien del grupo familiar, que hay algunas familias que presentan aneurismas rotos. Por ejemplo, un aneurisma roto es algo catastrófico, es una cosa inesperada, como lo veníamos diciendo, pero con daños muy graves, muy severos en el cerebro. Ahora, doctor, don Alfredo se veía una persona delgada, como muy entero, como decimos popularmente aquí en Costa Rica, en nuestro país. ¿Qué podría también haber afectado, además del fumado, verdad, doctor? Y además del factor hereditario, ¿qué podrían ser otros factores? Bueno, si nos ponemos a ver la constitución de este hombre, que digamos que es delgado, nos podemos preguntar, ¿cómo estaba alimentado este hombre? ¿Qué tipo de nutrición, qué tipo de cuidados personales tenía para evitar lo que puede suceder en los casos de, digamos, que se llame ictus cerebral o que se llame derrame cerebral o que se llame lo que decían antes los viejos, ataques de alferecía, así se decía antes? Murió de un ataque de alferecía, que luego lo convirtieron un poquito más, eso es un problema de alcaldía. Alferecía, alcaldía, como que se parecen esas dos, son oficinas administrativas. Bueno, es el problema de la nutrición, del cigarrillo, de la herencia, si se cuidaba o no se cuidaba el colesterol, si tenía azúcar, si habían otros factores más, que si hacía ejercicio, que si tenía un buen descanso y que si tenía una buena nutrición. El organismo con los años, por más que uno se alimente, el organismo ya no absorbe tan bien la proteína, las vitaminas, el calcio, ya no es tan buen y tan efectivo el intestino. Entonces, a pesar de que está comiendo bien la persona, está virtualmente desnutrida.
Porque no está absorbiendo Porque como no tiene está que ser. absorbiendo. Ahora, doctor, usted señalaba el colesterol como un factor de riesgo también. ¿Qué tan alto es este factor? Es bastante alto. Digamos que la persona que se mantiene en 200, 220, digámosle un poquito permisivo a 250 de colesterol, está muy bien. Pero conforme vamos subiendo a los 300 y de ahí para arriba, pues la persona va entrando en un riesgo importante en el depósito de colesterol en las arterias, arteriosclerosis, enfermedad de las arterias, enfermedad de la circulación. Por lo tanto, vamos entrando en otro factor de riesgo para tener enfermedades cerebrales. Okay. ¿Presión alta, doctor? Presión alta, absolutamente que sí. El control de la presión arterial, la persona que ante situaciones de alarma o de estrés suben la presión inesperadamente, durante esos subonazos de presión arterial están expuestos a un derrame cerebral. Asociado, estrés, usted decía, y más él siendo político, ¿verdad? Me imagino, bueno, todos mantenemos estrés, pero la situación también lo amerita por su trabajo. ¿Está relacionado, doctor? Claro, si nos ubicamos en la situación política en España, que se tiran de un lado y se tiran del otro y se atacan y se reclaman, y pues, la vida de un político, como lo es aquí también, un poco, pues es sumamente intensa, es una vida de exposición a ataques y a grandes y fuertes emociones. Doctor, a nivel de género, entre hombres y mujeres, ¿hay más vulnerabilidad de un lado que de otro? Las estadísticas hablan de que están muy parecidos, hombres y mujeres, en incidencia. Lo que sí les va mejor a las mujeres es en recuperarse de un accidente vascular cerebral, de un ictus o derrame cerebral, les va mejor. Responden mejor al tratamiento, se comportan mejor en la rehabilitación, a lo mejor tienen ya por cultura, tienen una disposición mejor a dejarse ayudar y les va mejor en recuperación. A las mujeres. A las mujeres. Somos más obedientes, doctor. Posiblemente. Ahora, una de las cosas que se señalan en el caso de don Rubalcaba es que él sufrió un desmayo y que cuando llegaron, pues ya no había mucho que hacer. ¿Da señales, nuestro cuerpo manifiesta algo si va a sufrir un ataque de este tipo, doctor? Perfecto. El individuo que, como decimos en Costa Rica, que va comprando como que todos los números de la rifa, ya no tiene mucho que negar. ¿Qué le puedo decir? Si esta persona es obesa, si no hace ejercicio, si fuma, si no se cuida la presión arterial, pues va adquiriendo los requisitos para tener un accidente vascular cerebral. La enfermedad avisa. Claro que avisa. Digamos que avisa con esto que acabamos de decir, de la situación o del estilo de vida o el cuidado que tiene. Pero la persona que pueda tener interrupciones de sus funciones neurológicas, por ejemplo, qué raro, no puedo mover mi brazo y lo tengo dormido. Pasan unos segundos o unos minutos, ya recuperé. Ahí hubo como que un transitorio, un pequeñísimo déficit o falta de irrigación y se manifiesta con una falta de fuerza, con una falta de sensibilidad, con una falta de poder hablar, poder entender lo que se le habla, poder recordar los nombres y los lugares. Todos esos, si son transitorios, podemos hablar de que está avisando la llegada de un evento más grande y más evidente, con medio cuerpo debilitado, con imposibilidad para hablar, con pérdida de la conciencia, que ya se van haciendo ictus más serios, más graves. Ahora, doctor, a propósito de estas manifestaciones, ¿esto podría prolongarse durante horas, días, semanas incluso? ¿O puede ser un episodio drástico, así, que se da de un momento a otro? Los dos. Podemos tener la presentación progresiva de eventos pequeñitos que aparecen y desaparecen, pero que se van haciendo más grandes y vuelven a desaparecer. Y hay un punto y un lugar en donde ya se instala el problema, se hace más evidente para la familia, para el paciente, desde luego, y para el médico, ya se hace muchísimo más evidente. Por lo tanto, sí, podemos hablar de que avisa.
pero también podemos tener la persona que está perfectamente bien, viviendo, trabajando, haciendo su vida, y de pronto tienen como aparentemente sucedió con este hombre. Ahora, doctor, el dolor, digamos, hay manifestación de dolor, que uno diga, un dolor típico de que me va a dar un episodio de ictus. El dolor es más típico del aneurisma cerebral que se va a romper o que se ha roto, o los eventos que corresponden a una arteria cerebral que se diseca, se rompe, que son estructuras que duelen. Son estructuras que tienen inervación, que le avisan a la persona que hay dolor, algo está sucediendo. Por lo tanto, podría ser que hayan tenido dolor de cabeza, especialmente el dolor del orbitario, el dolor de los ojos, como que se profundiza. ¿Cómo duele, doctor? Para entender un poco tipo de dolor. Es un dolor, digámosle, sordo en las cuencas de los ojos, que se profundiza, o en una parte de la cabeza, la región temporal, la región frontal. Varía mucho, porque varía de dónde se va a originar o dónde se está produciendo el derrame cerebral. Así vamos a tener una parte que duele y otras partes que no duelen. Ahora, doctor, usted hablaba de las manifestaciones, de ese adormecimiento. Si yo tengo este tipo de manifestación, ¿cuánto tiempo tengo de reacción para poder controlar y no llegar a muerte? Porque ya lo vimos que podemos llegar a morir por un ictus. Bueno, tenemos que poder diferenciar en el servicio de emergencias o en la oficina del médico. Tenemos que diferenciar si se trata de un accidente vascular cerebral trombótico o si se trata de o isquémico, digámosle, o si es un accidente vascular cerebral hemorrágico. La mayoría son trombóticos, como el 80%, y los otros 20% son hemorrágicos. Entonces, si es un accidente hemorrágico y podemos intervenir quirúrgicamente y quitar ese coágulo, pues tenemos una gran ventaja para el paciente. Y hablemos de 3 a 4 horas. Ese es el tiempo que ubiquémonos tenemos, en esas 3 a 4 horas para hablar de que aquella persona es recuperable en una buena probabilidad a sus funciones previas, a poderse desempeñar independientemente, a poder funcionar familiarmente. Estas personas, si podemos resolver el problema en esas 4 horas, a lo mejor podemos devolverle a aquella persona su función. Cuando se trata de un evento trombótico, estamos hablando de un coágulo que se forma dentro de la arteria, que tapa la circulación y que debemos, una de dos, o debemos disolver el coágulo con unas sustancias que existen en este momento y los damos en la vena y que disuelven el coágulo, o podemos meternos intravascularmente y retirar ese coágulo y restaurar la circulación. Pero hablemos de 3 a 4 horas. Hablemos de que estamos en un periodo bastante corto. Ya nos vamos a 6, 8 horas, pues ya no podemos recuperar bien lo que se trata de la función cerebral. En esas primeras 3 a 4 horas, ¿podríamos evitar secuelas, doctor? Podríamos evitar muchas secuelas, tal vez pueden quedar algunas, pero una persona puede quedar con alguna secuela, pero ¿Cómo puede cuál, estar... por ejemplo, doctor? ¿A qué me expongo? Puede tener trastornos en la memoria, en las capacidades del lenguaje, el funcionamiento mental y el funcionamiento motor de desplazarse, de caminar, de lo que es motora gruesa, motora fina, todas esas funciones que le dan independencia al individuo, que son tan importantes. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Una amplia información muy valiosa para que lo tengamos todos en cuenta. Muy amable, doctor. Bueno, y nosotros tenemos una noticia que nos agrada muchísimo compartir, así que, compañeros, sin más preámbulo, ¿de qué se trata?